Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y de hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos acompaña esta bella solemnidad de San Pedro y San Pablo. Es tradicionalmente, incluso en nuestros hogares, de nuestros abuelos, de recordar el glorioso 29 de junio que cada año celebramos, como un día muy especial en el que siempre tenemos la memoria de estos dos grandes santos y apóstoles de la Iglesia. Recordemos que sobre los apóstoles es sobre los que se cimenta la fe cristiana. ¿Pero por qué especialmente sobre los apóstoles? Porque los apóstoles testimoniaron este evangelio con su vida. Lo testimoniaron también dándonos ejemplo firme, entregándolo en el martirio. Yo creo que muchos de ustedes en algún momento de sus vidas han escuchado que los santos apóstoles murieron de diferentes maneras. Por ejemplo, Pedro, que es el que celebramos en el día de hoy, murió crucificado en la cruz también como Jesús, solamente que él murió de cabezas, porque pensaba que no debía morir también como el Maestro. Y hay una bella leyenda antes de la muerte de él que se cuenta, que es algo que pertenece a la tradición de la Iglesia, que es denominado como el Quo Vadis Domini, que es una expresión latina que dice: ¿a dónde va, Señor? Pues cuando Pedro se encontraba en Roma, tenía mucho miedo de morir también y entregar su vida por el Señor. Pero él salió por una vía que se llama la Vía Apia en Roma. Saliendo por esa vía, pues se encontró como una imagen de Jesús cargando otra vez con la cruz. Y era el Señor que iba cargando con la cruz. Y entonces Pedro le pregunta: ¿a dónde va, Señor? Quo vadis Domini? Y él le responde: a morir de nuevo. En ese momento precisamente entendió Pedro de que él no debía vivir de la muerte, sino que también debía entregar su vida para que su vida diera mucho fruto. No solamente contemplamos la vida del apóstol Pedro, sino que también contemplamos la vida del apóstol Pablo. Pablo, que también murió en Roma, decapitado en la persecución de Nerón. Nosotros tenemos unos grandes santos, y sobre la sangre de estos santos se ha vertido el amor de la Iglesia, y sobre ella se ha cimentado sobre lo que ha vivido la Iglesia durante tantos años, la fe que nosotros todavía el día de hoy conservamos. Por eso es que muchas veces este evangelio le llamamos la profesión de fe de Pedro, el evangelio que acabamos de escuchar de hoy, porque podemos ver cómo nace la fe de la Iglesia. Si Cristo hubiera muerto y los discípulos no hubieran seguido la tarea de la evangelización, seguramente el día de hoy todavía no continuaría la Iglesia como lo hace el día de hoy. Seguramente la Iglesia hubiera fenecido hace rato, hubiera muerto, porque si no hubiera sido por el testimonio de estos hombres que fueron incansables y llevaron el evangelio sin barreras, por ejemplo como Pablo, que predicó en muchos lugares. Los hermanos que muchos de ustedes escuchan los domingos, sobre todo las epístolas, que se nos dice del apóstol San Pablo a los Corintios, es porque le está hablando a la comunidad de los Corintios, a los romanos, porque les está hablando a los romanos, a los efesios, a los filipenses, cuando también se dirige propiamente a personas como Filemón, como Tito, Timoteo. Nosotros en la liturgia de la palabra escuchamos mucho las lecturas de San Pablo, pero es porque San Pablo fue un apóstol que predicó en muchas partes. Él por eso es conocido como el apóstol de los gentiles, porque él llevó el evangelio
fuera incluso del territorio de Jerusalén. Él no se quedó solamente predicando ahí, sino que él expandió el evangelio, lo llevó a nuevos lugares. Por eso es que nosotros los tenemos a ellos fundados y decimos que Pedro con las llaves, incluso en el prefacio de este día, Pedro con las llaves, Pablo con la palabra, Pedro con la cruz, Pablo con la espada. Así nos ha sido a nosotros testimoniada la fe. Por eso el día de hoy el vestido de los sacerdotes en la Eucaristía es de color rojo, porque ellos que han derramado la sangre y en esa sangre se ha bañado la iglesia. Y me recuerda una lectura bella del Apocalipsis que dice: dichosos los que han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. Ya no solamente es la sangre del Cordero, ya no solamente es la sangre de Jesucristo, sino que es la sangre de los nuevos mártires de la iglesia que va trasladando ese testimonio y lo va llevando hasta nosotros. Nosotros tenemos la fe por tantos que han dado testimonio en otro tiempo. Es el momento de que nosotros también podemos ofrecer